Bienvenidos a su canal favorito de salseo turco, dramas de telenovela y por supuesto, el Baybu copyright en interminable de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Espero que es tu copyright en listos porque hoy, amigos muos, hoy vamos a hablar de un tema que es tu, incendiando las redes sociales y las alfombras rojas canes explota. Kerem, al parecer, no perdona a Hande. O al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Y hay un error que según dicen, Arderub. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de rumores, indirectas y posibles reconciliaciones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso, porque AQ, en su rinconcito de noticias turcas, somos los primeros en traerles toda la verdad. No se olviden de darle like al vídeo si les gusta el salseo, y de compartirlo con sus amigos, porque ya saben, el chisme compartido es un chisme mejor. Ahora su rense para el drama. Porque Cannes, esa ciudad glamurosa donde las estrellas brillan ese que nunca, parece que se ha convertido en el escenario de una telenovela de la vida real, protagonizada por nuestros queridísimos Kerem y Hande. Para los que estén un poco perdidos, recapitulemos brevemente. Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, dos de los actores turcos populares del momento, saltaron a la fama gracias a la exitosa serie Senu Kondieres y Salkapm. Su química en pantalla era innegable y pronto, la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la pareja de ensueu más menos o, la pareja que todos queríamos ser. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La ruptura fue confirmada hace ya un tiempo y desde entonces, los rumores, las especulaciones y las supuestas indirectas han estado a la orden del día. Hande, por su parte, ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes, mientras que Kerem se ha mantenido, digamos, ese discreto hasta ahora. ¿Copyright para su superíndice 3 en Cannes? Bueno, AQ es donde la cosa se pone interesante. Ambos actores coincidieron en el Festival de Cine, y las CU Maras, por supuesto, no perdieron detalle. Las redes sociales estuvieron inundadas de fotos y vídeos de ambos, cada uno por su lado, luciendo radiantes y espectaculares. Pero lo que realmente ha encendido la mecha es la supuesta tensión superíndice 3N que se respiraba en el ambiente. Se pudo acortar con un cuchillo, se los juro. La simple idea de que estas dos superestrellas, que alguna vez fueron inseparables, ahora ni siquiera se miren a los ojos, es suficiente para desatar un tsunami de especulaciones. Según fuentes cercanas, Kerem habrá evitado a Hande a toda costa. Pero no de una manera sutil, no. Al parecer cada vez que Hande se acercaba, Kerem daba media vuelta y se iba en dirección superíndice 3N opuesta. Como si tuviera un detector de Hans instalado en el cuerpo. Algunos testigos afirman haber visto a Kerem cambiar de ruta en el último segundo, como si estuviera escapando de un peligro inminente. Otros juran que se escondió superíndice 3 detrás de una palmera gigante para evitar un encuentro. Lo que uno tiene que hacer para evitar al ex. Algunos aseguran que este comportamiento se debe a que Kerem aún no ha superado la ruptura y que ver a Hande le resulta doloroso. Imaginen lo difícil que debe ser encontrarse con la persona que amaste, rodeado de flashes y en un evento donde todos te observan. Debe ser una tortura. Otros, maliciosos, ven que se trata de una estrategia para llamar la atención superíndice 3N y generar controversia. Saben que cualquier cosa que hagan juntos, o incluso separados, será noticia. Y otros tantos simplemente piensan que Kerem es un poco tonto y no sabe CU superíndice 3 lidiar con la situación superíndice 3N. Quizá ese solo es nervioso y no quiere causar una escena. A todos nos ha pasado. Pero AQ viene lo mundo ese jugoso, el famoso error que Arderud. ¿De Q copyright se trata? Pues bien, según los expertos en lenguaje corporal, Kerem habrá cometido un error garrafal al interactuar con otra actriz en la alfombra roja. Este pequeño más menos o desliz podrá tener consecuencias devastadoras en la percepción superíndice 3N pública de Kerem y, por supuesto, en su imagen ante Hande. Las ondas expansivas de este error podrán sentirse en todo el mundo del espectáculo turco. Se trata de una actriz turca, también copyright N muy conocida, que al parecer, ha sido vinculada sentimentalmente con Kerem en el pasado. Le llamaremos por ahora, la sospechosa X. Durante una entrevista,
Kerem y esta actriz se mostraron muy unidos y cercanos, incluso intercambiaron algunas miradas que, según los chismosos, destilaban algo más que simple amistad. Hubo risas, contacto físico y un ambiente de coqueteo que hizo que las redes sociales explotaran. Ahora bien, por copyright este gesto será un error que arderú. Porque, según los analistas de telenovelas, este comportamiento podrá interpretarse como una provocación superíndice 3N directa a Ande. Como si Kerem estuviera tratando de demostrarle que ya la ha superado y que estuvo dispuesto a seguir adelante con su vida, y con otras actrices. Es como si dijera, mira Ande, estoy feliz y puedo ser feliz con otra persona. Una declaración superíndice 3N audaz, sin duda. Pero, ojo, Kaku es donde la cosa se complica a UNMUNDS. Porque algunos creen que esta escena fue totalmente planeada, una estrategia de marketing para mantener a Kerem y Ande en el centro de la atención superíndice 3N. Recordemos que la controversia vende. Y una supuesta rivalidad amorosa entre dos de los actores turcos mundes populares del momento es oro puro para los medios de comunicación superíndice 3N. Los representantes de ambos actores podrán estar detrás de todo esto, orquestando cada movimiento para maximizar la publicidad. No será la primera vez que sucede. Además, la presencia de la sospechosa X podrá ser un intento de desviar la atención superíndice 3N de otros proyectos en los que estuvo involucrado Kerem. Si la gente estuvo demasiado ocupada chismeando sobre su vida amorosa, es menos probable que se enfoquen en otros aspectos de su carrera. Una jugada maestra, si es que es cierto. Entonces, ¿CUL es la verdad? ¿Kerem realmente no perdona a Ande y estuvo tratando de superarla a toda costa? ¿O todo esto es un gran montaje para mantenerlos en el candelero? ¿O quizás la sospechosa X es solo una amiga y todo es una terrible confusión superíndice 3N? La verdad es que, amigos míos, nadie lo sabe con certeza. Estamos en un laberinto de especulaciones, y solo el tiempo dirá la verdad. Lo que sabemos es que la historia de Kerem y Ande sigue generando pasiones y que cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro. Son dos figuras públicas y, como tales, están expuestos al escrutinio constante de los medios y de sus fans. Cada paso que dan es seguido de cerca, cada palabra que dicen es interpretada, y cada mirada es diseccionada. Es una vida difícil, sin duda. Y hablando de fans, no podemos dejar de mencionar el fandom de Kerem y Ande, que estuvo dividido en dos bandos, los que aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N, y los que quieren que ambos sigan adelante por caminos separados. Los Kerem Ande forever contra los Ande y Kerem merecen ser felices por separado. Ambos bandos son igual de apasionados y defienden sus posturas con más menos asidientes en las redes sociales. Se organizan debates, se crean hashtags, se comparten memes y se libran batallas campales en los comentarios de Instagram. Es una locura total. Para los que aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N, cualquier pequeño más menos o gesto, cualquier mirada fugaz, es una seu más menos al de esperanza. Analizan cada foto y cada vídeo en busca de pistas que indiquen que el amor aún existe. Creen que la química que tenían en pantalla era real y que aún pueden volver a estar juntos. Por otro lado, los que quieren que ambos sigan adelante por caminos separados creen que es hora de superar el pasado y buscar la felicidad en otro lugar. Piensan que aferrarse a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N solo les impide avanzar. Y es que, admitámoslo, la historia de Kerem y Ande es una historia que nos toca la fibra sensible. Nos recuerda a nuestras propias historias de amor, a nuestras propias rupturas, a nuestras propias esperanzas y desilusiones. Por eso nos sentimos tan involucrados en su vida y nos importa tanto lo que les suceda. Es como si estuviéramos viviendo a través copyright ese de ellos nuestras propias experiencias amorosas. Personalmente creo que tanto Kerem como Ande son dos personas talentosas y exitosas que merecen ser felices. Si eso significa que deben estar juntos, genial. Y si significa que deben seguir adelante por caminos separados, también copyright genial. Lo importante es que ambos se sientan plenos y realizados, tanto en su vida personal como profesional. Deseo que encuentren la paz y la felicidad, independientemente de lo que decidan hacer. Pero bueno, dejando de lado mis divagaciones personales, volvamos al tema central, Cannes y la supuesta tensión superíndice 3N entre Kerem y Ande. ¿Qué copyright podemos esperar en el futuro? ¿Habrá una reconciliación superíndice 3N sorpresa?
¿Seguir evitándose a toda costa? ¿Se desatar una guerra de indirectas en las redes sociales? ¿La sospechosa X se convertir en un factor permanente en la vida de Kerem? La verdad es que el futuro es incierto. Pero una cosa es segura, estaremos en su canal favorito de chismes turcos, para contarles todo lo que suceda. Asu que tu copyright nanse conectados, porque la historia de Kerem y Hande lejos de haber terminado. Esta telenovela de la vida real tiene muchos capítulos por delante, y estoy seguro de que nos depararon muchas sorpresas. En resumen, lo que vimos en Cannes fue una mezcla de glamour, tensión superíndice 3N, rumores y posibles estrategias de marketing. Kerem y Hande coincidieron en el festival, pero al parecer, se evitaron a toda costa. El supuesto error que Arderu podrá ser una provocación superíndice 3N, una estrategia o simplemente una coincidencia. Y el futuro de la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande sigue siendo una superíndice 3 Nita. Un misterio que nos mantendrá pegados a la pantalla, esperando el superíndice 3º capítulo. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado el chisme y que se hayan entretenido un rato. Ha sido un placer compartir con ustedes toda esta información superíndice 3N. Recuerden que todo lo que decimos aquí es solo nuestra opinión superíndice 3N, y que la verdad absoluta solo la conocen Kerem y Hande. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por apoyar el canal. Significa mucho para mí que es tu copyright NAQ y que compartan su pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y el salseo de las celebridades. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem siendo demasiado duro con Hande? ¿Piensan que todo esto es una estrategia de marketing? ¿O aún tienen esperanzas de una reconciliación superíndice 3N? ¿Copyright papel creen que juega a la sospechosa X en todo esto? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber copyright piensan ustedes. Me encanta leer sus teorías y compartir sus opiniones. Y por último pero no menos importante los invito a que le den like al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para no perderse ningún chisme jugoso. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden el chisme es bueno, pero la verdad es mejor. Hasta la superíndice 3 mis chismosos seriales.